Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, estábamos hablando en el episodio anterior de cómo el agave, que es un jarabe de fructosa que se saca de la planta de agave, se ha estado tratando de mercadear como algo saludable, cuando que la verdad es que tiene un contenido tan y tan alto de fructosa que fluctúa de 55% hasta 97%, que en realidad le hace mucho daño al cuerpo. O sea que si usted estaba buscando algo saludable como agave, olvídese del agave, que esa no es la alternativa. De hecho, es la peor de todas las alternativas que existen para uno endulzar de forma natural, ¿no? El jarabe de maíz, que es muy conocido, jarabe de maíz de alta fructosa, en inglés le llaman High Fructose Corn Syrup, que es con lo que los americanos utilizan para endulzar la Coca-Cola, los refrescos, los jugos de fruta, todo. Los americanos le echan eso al yogur, a todo. Usted va a un supermercado americano, como yo que vivo acá en Puerto Rico, o voy muchas veces a Estados Unidos a viajar, a ver familia y demás, y entro a un supermercado y todo contiene el condenado jarabe de maíz de alta fructosa, todo. Eso se le echan a todo. O sea que siempre que quieren endulzar algo, lo hacen. La razón para eso, que se lo echan a todos los americanos, y ahora está bien regado eso en México y en otros países, porque los americanos han exportado su tecnología, ¿no?, de jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Pues básicamente la razón es que el costo del jarabe de maíz, ¿verdad?, es aproximadamente como el 40% de lo que sería el costo del azúcar. Quiere decir que la razón por la cual le echan jarabe de maíz es porque 40% nada más del costo. O sea, si fuera azúcar, pues le costaba 100. Pero si es jarabe de maíz de alta fructosa, pues le cuesta 40. Así que básicamente, por eso toda la industria americana y muchos otros países como México y demás, México da pena porque México está ahora, desde marzo del 2013, la Organización Mundial de la Salud determinó que México es el país de gente más sobrepeso y más obesa de todo el planeta. Eso es triste porque siempre habían sido los gringos, los americanos eran los que le ganaba a todo el mundo, pero ahora son los mexicanos. Así que el porciento en México es de 72.1% de la población sufre de sobrepeso u obesidad. Eso quiere decir que más de 7 de cada 10 personas en México te padecen de sobrepeso y obesidad. La diabetes está completamente fuera de control. Así que México le está ganando a todo el mundo en ese área, que no era el área realmente para ponerse a ganarnos, ¿no? Pero mucho de ello tiene que ver con el uso excesivo del jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Ahora, quiero explicarles un momentito por qué es que la fructosa, que aunque se sabe que es una azúcar natural, que viene de las frutas, por eso se llama fructosa, pues es de lo peor que una persona se puede tomar, ¿no? Fíjense, entre los amigos naturistas, de los centros de salud naturistas, ¿no?, pues son amantes de la fructosa, al punto que usted llega a un sitio, una tienda naturista, y va a ver que tienen bolsas de fructosa cristalizada, y le echan fructosa a todo. No saben que se están matando, pero le voy a explicar por qué es que se están matando. Fíjese, mire, hay unos estudios clínicos. Estudios clínicos es lo que hacen en las universidades, donde hay científicos, médicos y demás, que se hacen pruebas con pacientes, con gente viva, para determinar cómo una persona empieza. Le empiezan a dar fructosa, a otros no le dan fructosa y al final comparan. Los estudios clínicos lo que demuestran, y lo tengo bien fresquecito porque estoy casi, de hecho ya terminé el libro de la diabetes, ¿no?, y se usa mucha información para los diabéticos. Básicamente lo que demuestra es que la fructosa, como el jarabe de maíz de alta fructosa, el agave, pero especialmente todos esos tipos de fructosa, ¿no?, que se usan tanto, se nos ha vendido como que es algo natural. ¿Por qué? Porque viene de la fruta, porque es un azúcar natural. Pero como decía en el episodio anterior, el hecho de que algo sea natural no quiere decir que es bueno. La marihuana es natural, no quiere decir que tú me vas a ver aquí fumando marihuana ahora. Y la cocaína es natural, pero tampoco voy a estar usando cocaína. O sea, que el hecho de que algo sea natural no significa que es bueno, ¿no? La fructosa es cierto, es natural. Debo aclarar, ¿verdad?, que las frutas, ¿verdad?, en general tienen mucha fructosa. Y los vegetales, que también tienen fructosa, tienen poca fructosa. Usted me va a ver que en el libro El Poder del Metabolismo, muchas veces estoy recomendando que usted coma vegetales, que consuma jugos de vegetales. No lo estoy hablando de jugos de fruta. ¿Por qué? Porque el contenido de fructosa de los jugos de frutas siempre es alto. Para colmo, la industria que vende esos jugos, cuando notan que no está muy dulce, que saben que no se va a vender tan bien, lo que le echan es jarabe de maíz.
y obviamente lo endulzan. Y ahora a usted le encanta porque está bien dulce, pero usted está tomando más fructosa que otra cosa, ¿no? Entonces, el tema básico es que la forma en que la fructosa hace daño es que todos nosotros tenemos el hígado aquí, acá. El hígado es como si fuera la planta desintoxicadora del cuerpo, ¿no? El hígado está en este lado y es un órgano bien grande. Es el órgano más grande después de la piel. En el hígado hay más de 300 enzimas distintas que funcionan aquí, ¿verdad? Y en el hígado, el cuerpo utiliza el hígado junto con la tiroides. Hígado y tiroides hacen la máquina de crear energía del cuerpo, ¿no? O sea que aquí se almacena la glucosa para que usted tenga energía, aquí que se decide qué se va a hacer con las proteínas que usted come, o sea que todo eso pasa aquí en el hígado, ¿no? Por eso que una persona cuando se le daña el hígado se le acabó la vida, porque el hígado es súper esencial. Ahora, lo que pasa con la fructosa es que se nos ha vendido la idea de que la fructosa es lo que llaman de bajo índice glucémico. Bajo índice glucémico, básicamente lo que quiere decir es que se descubrió que cuando usted consume fructosa, la glucosa sube muy poco. En otras palabras, fíjense, que la glucosa de la sangre, sube bien poquito cuando usted come fructosa. Ahora, cuando los que venden fructosa vieron eso y dijeron, ah, esto es un endulzador espectacular, porque fíjate, si tú comes azúcar, te sube la glucosa. Si tú comes pan, te sube la glucosa. Pero si tú comes fructosa, casi no te sube la fructosa. Por lo tanto, esto es bueno para los diabéticos. Esto es bueno para la gente obesa. Falso. Le explico por qué. Porque es verdad que la fructosa sube muy poco la glucosa. O sea, usted come fructosa, jarabe de maíz, de alta fructosa, y usted ve que el azúcar, la glucosa sube poquito. Pero déjeme decirle, le va a engordar por un montón. Y usted dirá, pero ¿cómo me va a engordar si no me sube la glucosa? Pues le voy a explicar cómo es. Fíjense. Lo que engorda de verdad en el cuerpo es que aquí, todos nosotros tenemos un órgano que se llama el páncreas, que está aquí y es como del tamaño de su puño. Ese órgano produce una enzima, una hormona súper importante que se llama insulina. Lo que engorda, verdad, es la insulina. Sin insulina no se puede engordar. ¿Qué pasa? La fructosa tiene la cualidad de que aumenta mucho la insulina y poquito la glucosa. Por lo tanto, queda tanta insulina flotando en la sangre que eso inclusive empieza a ponerle el hígado graso. Cuando el hígado se llena de grasa, ahora el cuerpo no puede filtrar, ahora el cuerpo no puede controlar el metabolismo y ahora le empieza a subir la glucosa. Quiere decir que una de las formas peores que tiene una persona de dañar su cuerpo es comer fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, lo que se consume en la Coca-Cola, en los jugos de fruta, en ese tipo de cosas. Donde quiera que usted vea que dice jarabe de maíz de alta fructosa, ya usted sabe que está comiendo algo que va a obligar a su hígado a engordar. Cuando ese hígado engorda y se pone graso, deja de filtrar, deja de hacer sus funciones y automáticamente empieza a haber problemas de corazón, inclusive se ha descubierto que tiene mucho que ver con la neuropatía diabética, con la impotencia en los hombres, con el cáncer. O sea, que en verdad esto de que la fructosa es natural y porque es natural es buena, es una gran mentira comercial que sirve para vender millones de dólares de fructosa de maíz. Punto. Esa es la verdad. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.